Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo últimas noticias sobre Jan Yaman y Mariano de Bayo y también de Mezos de Mira, así que quedaros al final del vídeo para conocer todos los detalles. Dale like, suscríbete, comparte el vídeo si me escuchas por primera vez, dejadme vuestro comentario. Voy a dejar por arriba las tarjetitas de las últimas noticias que hemos estado dando por el canal. Y ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Bueno, como estamos viendo en este título, dicen que en la boda de Demezo Zemir que hubo la misma escena que en la serie de Mi Hogar, Mi Destino. Vamos a ver de qué se trata. Dicen, la boda de Demezo Zemir, quien se casó con el músico y actor Oguz Hancock, que ya llevaban un año juntos, que se casaron el 28 de agosto, ya se habló durante unos días. Y a pesar de las 2 semanas que han pasado, sus fanáticos en las redes sociales todavía hablan y llaman la atención sobre los detalles que sucedieron en esta boda. Los momentos que la pareja se divirtió en la boda, a la que asistieron sus seres queridos, familiares y amigos famosos, fueron compartidos con muchas fotos y vídeos en las redes sociales. La foto posterior a la boda en la que Demet usó 3 vestidos de novia diferentes fue la parte más comentada. Entonces, no se bajó la pista de baile con sus amigas. Se bajó a bailar con ellas. Y entre los invitados pues se encontraban Naz Gotan y Julia Duimar, quienes actuaron juntos en Mi Hogar, Mi Destino. Y Naz Gotan, quien conocía a Demezo Zemir en la serie, se hicieron muy buenas amigas y estuvo entre las que no se bajaron de la pasarela en la boda. Y este estado de Demezo Zemir, que enfrentó su vientre a Julia Duimar, recordó una escena en la serie. Y estas son las fotos que nos comparten y dicen que en la cena de boda de esta serie que Naz Gotan y Demezo Zemir se tiraron de la misma manera, y se habló mucho de esta escena después de 2 años, que llamó mucho la atención de esta situación y lo están compartiendo por las redes sociales. Y la verdad, chicas, es que viendo esta imagen es verdad que parece que estoy viendo la escena de la telenovela. Decidme qué os ha parecido esta información. Vamos con Jan Yaman, chicas, no os alarméis, ¿vale? Este título dice Jan Yaman y Mariano Di Bayo, hermanos con otra madre. Resulta que Jan Yaman y Mariano se encontraron en Venecia y se burlan de su parecido físico. ¿A qué viene todo esto? A esta imagen que nos compartió Jan Yaman y Mariano Di Bayo, hermano de otra madre. Ahí os he compartido la de Jan Yaman y ahora os voy a poner la de Mariano, ¿vale? Nos dice esta noticia: Jan Yaman disfrutó plenamente de su estancia en Venecia, donde con motivo del festival Xavier lo viola como el mar, junto a Francesca Chilemi, en la ciudad romántica conoció a su hermano diferente, el bello modelo e influencer Mariano Di Bayo. Y las fotos de este dúo de Jan Yaman y Mariano, esta pareja de amigos hizo soñar en todos los fans de Instagram. El 30 de septiembre, en horario de máxima audiencia, se estrena la temporada de Viola como el mar. Y con motivo de la 79 edición, Jan Yaman y Francesca fueron invitados, caminaron por la alfombra roja, llevó el look de Dolce & Gabbana, y Mariano Di Bayo, pues hace años sigue y se ocupa de los eventos sociales, modelo influencer entre los más famosos y pagados de Italia. Así Jan y Di Bayo se encontraron en el mismo evento y con gusto mostraron su amistad a la función, dejándose inmortales en algunos momentos. Entonces Mariano y Jan bromearon con las imágenes poniendo la frase de hermanos de otra madre y llamaron mucho la atención por su parecido, y si no fuera por la melena suelta y larga del turco y el corte minucioso de este modelo, hermanos de madres diferentes. Y se autodenominaron a los 2 testimonios de Dolce & Gabbana, y el público no podía sino apreciar tanta belleza, que de hecho muchos likes cayeron bajo sus fotos juntos. Por su parte, Jan también se refirió al cariño del público, admitiendo que nunca podría disfrutar de su trabajo sin sus fans, quienes siempre lo empujan a hacerlo cada vez mejor. Tiene muy buena relación con sus seguidores, ya lo sabemos, aunque a veces se ve obligado a filmarlos en público debido a la intrusión. Y esto ha sido esta noticia, chicas. Ahora vamos a hablar. Como hemos visto en las imágenes, la verdad es que los dos son guapísimos y sí que es verdad que les noto un cierto parecido. Entonces ellos mismos compartieron estas imágenes y decidieron darle un poco de gracia poniendo esa frase cada uno en sus redes sociales, como hemos visto en las imágenes que os he compartido.
Ya os he dicho que todo lo que se comparte al final se convierte en noticias, se ha hecho viral y esto ha sido lo que ha sucedido. Que estas imágenes que han compartido se ha convertido en noticia con la frase que cada uno pusieron al pie de las imágenes. La verdad es que Mariano Dibao también llevaba look de Dolce Gabbana. Los dos se encontraron y como vemos en esa imagen que os he puesto primera, pues estaban riendo, se encontraron, se llevan genial y decidieron hacer esa broma riéndose y pasarlo bien. Así que decidme si vosotras le habéis parecido o qué os ha parecido esta información que os he traído sobre Jan Yaman y Mariano Dibao. Yo os digo una cosa, los dos son guapísimos, pero me quedo con Jan Yaman siempre, ¿vale? Sin menospreciar a nadie porque el otro chico también es guapísimo, pero me quedo con Jan Yaman como siempre, chicas, sin menospreciar a nadie. Todos los actores, cada uno tiene su punto, pero siempre tenemos a uno en favorito, ¿no? Sin menospreciar a nadie, porque aquí todos son importantes, todos son guapísimos, buenos actores, pero siempre tenemos a uno en el corazón y yo tengo a Jan Yaman, como sé que hay miles de fans por aquí por el canal. Cuando he pensado y he visto esta noticia he dicho, madre mía, las que no hayan visto esto en verdad se van a alarmar, pero tranquilas, todo queda en un momento de diversión entre Jan Yaman y Mariano Dibao, ¿vale? En un momento que quisieron pasarlo bien, compartieron la imagen y que todo el mundo quedó impresionado viéndolo juntos con esta imagen y entonces decidieron marcar esta foto con este título. ¿Qué es lo que sucede? Que como llamó tanto la atención y además ellos pusieron esta frase, pues ahora, como vemos el título, chisme de televisión. Estas son noticias que sacan por la web donde lo comparten todo poniendo oficial, ¿vale? Pero que al final, estas son oficiales, pero que al final debajo te explican lo que sucede y al menos no nos engañan diciendo que son hermanos de verdad. Como hay mucha gente por ahí que ya he visto títulos, que por cierto os digo que no hagáis caso, ¿vale? Es porque yo no quiero andar cogiendo capturas de otra gente, porque no merece la pena, pero solamente os advierto de que sí que hay gente que estaba diciendo por ahí que era hermano, pero no de otra madre, sino diciendo que eran de otro padre, o sea, flipante con toda la información, chicas. Si ves esa información, simplemente pasar del tema, ni entréis, porque no merece la pena. Simplemente os he querido informar, compartiros esto que Jan Yaman y Mariano nos han compartido y bueno, decidme si le veis parecido. Y también de la información de Demezo Zemir, yo la novela de Mi hogar, mi destino, es verdad que me gustó muchísimo. Y, y sí que es verdad que parecía que en las fotos que nos han compartido parecía que estaba viendo esa escena. Y sobre Naz Gottan, ella se lleva muy bien, tiene una bonita amistad que surgió en el set y que ellas siempre se han llevado muy bien y en la boda se divirtieron un montón, se está hablando mucho de esto, porque Demezo Zemir siempre se ha mostrado muy bien con ella y la otra chica también junto a Demezo Zemir. Así que esto ha sido todo por ahí, no olvides dejarme tu like, tu suscripción y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.